Hoy salió una noticia bastante extraña por los tiempos y porque la Corte no suele comunicar este tipo de noticias, ¿no? Vamos a hablar de Cristina y vamos a hablar de la causa de vialidad. La Corte Suprema anunció que comenzó a tratar la condena de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, así como leen. Normalmente la gran pregunta con quienes entienden el tema es: la Corte es la única instancia judicial que no tiene tiempo. Puede tardar un día, puede tardar un año, puede tardar 30 años, ¿sí? Y esto pasó con el expresidente Carlos Saúl Menem, que lamentablemente falleció con fueros y todavía sin una causa firme desde la Corte Suprema de Justicia. Bueno, hoy la Corte Suprema dijo: vamos a empezar, ya estamos leyendo la causa de vialidad. Vamos a preguntar qué significa. Vamos a preguntar si se acortan los tiempos. Vamos a preguntar si a partir de ahora la Corte tiene un tiempo o pueden pasar 20, 30 años más. Vamos a preguntarnos si Cristina está próxima o está cerca de quedar detenida definitivamente, más allá que a ella por la edad le corresponde una prisión domiciliaria, ¿no? Y por supuesto nuestro hombre de consulta siempre tiene la gentileza de charlar con nosotros, Eduardo Gerón, abogado penalista y ex juez de instrucción de la Nación. Eduardo, un placer saludarlo nuevamente y gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Gabriel. ¿Cómo está? Un placer tenerlo. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien, por suerte muy bien, muchas gracias. Me alegro mucho, me alegro mucho. A ver, Eduardo, no es, por lo menos para mí, quizás para usted que es un hombre de la justicia, es algo habitual, pero me llamó la atención que la Corte comunique que ya comenzó a tratar la condena de Cristina Fernández de Kirchner por el caso Vialidad. ¿Esto es habitual? ¿Suele ocurrir o no? No, precisamente creo que llamó la atención a todos, porque en principio, como bien lo dijo Gabriel, la Corte no tiene plazos. Claro. Esto es sabido, esto no hay... Y los plazos de la Corte dependen de que le ocurra a la Corte tomar un caso, tomar otro, que le convenga, que no le convenga. O sea, hay estimativos, pero en ningún caso son obligatorios para la Corte. Ahora, resulta que de repente, muy poco tiempo, porque estos pocos meses que han pasado realmente para la actuación de la Corte es muy poco, aparece anunciando que manda el expediente al Procurador General de la Nación. Y esto hay que explicar cómo es la cosa. La Corte, cuando recibe un expediente, como primer paso, se lo manda al fiscal. El fiscal de la Corte, precisamente, es el Procurador General de la Nación, que en este caso se llama Eduardo Casal, es interino, y es el que tiene que expedirse. Ahora, ¿cómo llega esto a la Corte? Es una cosa muy importante cómo llega. ¿Llega por vía común, por vía de un recurso concedido? No llega, no le concedieron el recurso a Cristina para llegar a la Corte. Claro. Entonces, ¿qué hizo el abogado de Cristina? Se presentó en la Corte en forma directa, quejándose de que no le concedieron el recurso. Precisamente la acción se llama ir en queja, técnicamente en derecho, y dijo: señores, no me han concedido el recurso, acá han procedido mal conmigo, me tienen que conceder el recurso. Y acá la Corte puede hacer lo siguiente: una vez que el fiscal, o sea que el Procurador General se expida, puede decir: tiene razón, no le concedieron bien el recurso y te lo tienen que conceder. Y la Corte lo único que va a hacer allí en ese caso va a ser: señores, envío la causa de nuevo a la Cámara de Casación para que se expida y le conceda el recurso. Eso puede hacer la Corte. También, como la Corte puede hacer todo, también podría decir: bueno, le concedo el recurso y se lo paso a estudiar. Ahora, lo más probable, porque esta es la realidad, es que como Cristina llegó en queja, como les decía la Corte, y no por vía de un recurso que se lo concedieron antes, las probabilidades que hay, y esto lo da la estadística, de que tenga éxito una queja en este sentido, es mínima. Creo que hay más de un 80% de casos en los que la queja no se toma en cuenta y se rechaza por completo, porque además hay un
un artículo que permite rechazar la queja sin siquiera dar fundamentos. Claro. Directamente se aplica, no siendo el caso de este artículo, se rechaza la queja. O sea, la Corte sin ningún fundamento la rechaza. Ahora, lo interesante es que a pesar, como dijimos, de que no hay plazo, a los pocos meses dice se lo mando al procurador. Entonces, todo parecería indicar que si la Corte da el primer paso mandándoselo al procurador, el procurador no suele tenerlo el expediente mucho tiempo. Claro. Lo va a tener un tiempo, sí, para leerlo, porque es un expediente muy voluminoso. Muy grande. Muy grande, claro. No lo va a poder resolver en días. Pero tampoco se va a tomar 6 meses el procurador para resolver esto. Va a emitir un dictamen dentro de un tiempo razonable y entonces la Corte va a quedar ya en condiciones de poder expedirse. Y va a ser importante lo que diga el procurador, porque lo que diga este hombre, el fiscal no la obliga a la Corte, porque la Corte puede tener una opinión totalmente diferente. Al fiscal, claro. De lo que diga el fiscal. Pero, de alguna manera, lo leen. Esa es una opinión que se introduce. No nos olvidemos, además, que no solo ha ido Cristina en queja a la Corte, sino la Fiscalía. Sino que también la Fiscalía, porque la Fiscalía ha dicho, Cristina ha cometido también una asociación ilícita, claro, y ha pedido una pena mucho más que la que le aplicó el tribunal, ¿no? Pero, un poco para contestar su pregunta, creo yo que esto sí, Gabriel, adelantaría en principio los tiempos de la Corte. Yo no creo que a partir de ahora pasen años antes que la Corte se expida. Claro. No creo. Doctor, a ver, si la Corte le rechaza este pedido directamente a Cristina Fernández de Kirchner, automáticamente Cristina queda, bueno, hoy ya está condenada, pero debería cumplir prisión domiciliaria. Digo, ¿esto es automático? Exacto, es automático. ¿Por qué? Todo depende de que Cristina en el interín pueda haber sido candidata y elegida, en cuyo caso ya pasaría a tener fueros. Pero si no fuera así, en el momento en que la Corte resuelve y dice rechazo el recurso, en ese mismo momento la Corte seguramente va a remitir la causa al tribunal que la condenó, se la va a mandar, porque la Corte no va a tomar ninguna determinación más que esa, se la va a mandar la causa al tribunal que la condenó. Y el tribunal que la condenó de inmediato la va a mandar detener para hacer los trámites del caso y llevarla a su casa, en principio, pero como detenida. Claro. Y esto es inexorable, Gabriel. No hay nadie que pueda eximir a Cristina de presa cuando le rechacen el recurso, con excepción de que tenga fueros. Claro. Ahora, doctor, y a esto me quiero referir. Digo, teniendo en cuenta que puede tener, es una causa donde probablemente Cristina tenga que pagar con su libertad ya tiene doble condena, ¿no? En 2 instancias, y ahora está pidiendo un recurso, yo lo voy a llamar, para hablar un poco más fácil, un recurso extraordinario de que la Corte la ayude a ir a protestar a la Corte, ¿no? Situación que no debería ir a la Corte. Ahora, la Corte no debería fallar antes de que Cristina tenga los fueros, porque si no, técnicamente como que yo veo que hay una trampita ahí. Entonces, yo tengo los fueros, digo que acá en la Corte usted no puede venir, entonces tiene que quedar detenida, pero no queda detenida porque tiene fueros. Entonces, esto por una cuestión ética, legal, ¿no debería la Corte fallar antes de que Cristina tenga fueros? Excelente reflexión, excelente reflexión. Yo creo que no sería extraño tampoco que esto pase. Okay. No sería extraño, porque todavía falta para las elecciones, claro, todavía falta un tiempito, y sí, una vez que el procurador, o sea que el fiscal se expida, la Corte puede, como decíamos, con unas pocas palabras resolver la cuestión. Y allí se expediría antes de que Cristina tenga fueros.
Si así no fuera, Cristina tuviera fueros, ya de por sí ganaría unos años. Claro. Pero cuando termine ese mandato, ya no puede volver a presentarse nunca más, porque al tener una inhabilitación absoluta perpetua, ella para ese momento la va a tener súper confirmada, ya, entonces lo único que en vez de ir presa a los 70 y no sé, 2 años, como creo que tiene, iría presa a los 76. Claro, 4 años, los 4 años del mandato, digamos, ¿no? Exactamente. Claro. Pero no se va a librar. Si hay algo cierto, Gabriel, algo inexorable, es que Cristina no se va a librar de ir presa, aunque sea en forma domiciliaria, ya sea ahora, dentro de poco tiempo, o en caso de que quieran pararse en los fueros, apenas esto se le termine. Doctor Jazmín Bullerini lo saluda. Le quiero consultar por este tema de los fueros porque hay mucha especulación. A ver, la provincia de Buenos Aires cierra sus listas el 8 de agosto y las nacionales el 17 de agosto. Y se estaba hablando de que Cristina puede ser candidata no nacional, sino provincial para la provincia de Buenos Aires por la tercera sección. ¿Los fueros provinciales rigen igual que lo nacional en caso de que sea legisladora provincial o no tiene el mismo peso? Sí, tiene fueros, aunque sea provincial. Y creo, si nosotros nos ponemos a indagar un poquito, y aquí metiéndonos un poco en política, que me parece que la aparición de Cristina como candidata en la provincia, de alguna forma, es tratar de asegurarme rápidamente, antes de que todo eso termine, de tener fueros. Ahora, no sé, porque coincido con lo que dijo Gabriel, sobre que sería bueno, sería interesante, sería algo ejemplificador para la nación, que si una persona fue condenada, donde ya realmente ya no se puede hablar de ninguna defensa, porque conocimos hasta el hartazgo en la causa que todos fuimos siguiendo, las responsabilidades de Cristina como jefa de la banda. Entonces, si se pudiera y la Corte tomara ese clamor ciudadano, creo yo que se podría evitar que fuera nuevamente candidata, porque sinceramente un partido, y acá, perdón por lo que voy a decir, pero un partido que lleva de candidata a una múltiple procesada, condenada, imputada de toda la calidad de delitos en contra de los argentinos, porque es en contra del Estado, realmente no creo que pueda jactarse de ser un partido democrático, ¿no es cierto? Sabe que mientras usted le contestaba a Jazmín, doctor, yo buscaba el recurso de queja, ¿no? Fue presentado el 31 de marzo, ¿no? Que fue el último día, creo que tenía Cristina para presentarlo. Hoy estamos a 16 de abril, o sea que la Corte, para mover la causa, para llamarlo de alguna manera, usted, doctor, me corrige porque es el especialista, tardó 16 días nada más. Debe ser relativamente récord esto por la fuerza que tiene la causa también, digo, ¿no? Lo es. Precisamente creo que es un mensaje que está mandando la Corte. Voy a resolverlo rápidamente. Ajá. Por esa razón creo yo que todo parecería, si yo tuviera que apostar hoy, diría que la Corte tiene toda la intención de expedirse cuanto antes. Y si tuviera que apostar más todavía, diría que lo va a hacer prácticamente sin decir demasiadas palabras, simplemente rechazando la queja y diciendo no están los elementos dados para que esta Corte intervenga. Claro. Y ahí en ese momento cayó la guillotina, se acabó. Claro. Y en ese momento automáticamente va al juzgado donde procesaron a Cristina y queda detenida. Ahí, exactamente. Va al juzgado y no hay otra forma que el juzgado proceda que pedir la detención, mandarla a detener, y una vez que hagan los trámites, bueno, van a pedir urgentemente la prisión domiciliaria y se la van a conceder por una razón de edad. De edad, claro. Tendrá que sentar domicilio si es en capital o es en su ciudad natal, pero quedará detenida donde ella disponga, o en algún domicilio, como creo que Carlos Menem... de estar condenada. Claro, Carlos Menem creo que fue una quinta prestada, ¿no? De un funcionario también, no recuerdo el nombre ahora.
Exactamente. Carlos Menem estuvo en una quinta, creo, por allí pero estuvo preso. Claro. Estuvo preso. Lo estamos perdiendo, ¿no? El caso de Carlos Menem, sí. El caso de Carlos Menem fue por un hecho que fue un hecho de Río Tercero. En cambio, en el caso de Cristina, es lisa y llanamente por robarse la plata de todos los argentinos. Exactamente. En la quinta de Gostanián, ahí está, en la quinta de Gostanián, no me acordaba. Es donde estuvo detenido en Don Torcuato. Doctor Jerome, como siempre es un placer escucharlo. Gracias por su claridad y por su tiempo para con nosotros en Radio Mitre. Muchas gracias a usted, Gabriel, y muy buenas noches y muy felices Pascuas para todos. Igualmente para usted, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, el doctor Jerome, charlando con nosotros, abogado penalista, ex juez de instrucción de la Nación. Cada minuto, cada momento más complicada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.